aquí, ahora sí, Romanos 3:24, que dice así: siendo justificados, bueno, el versículo 21 que aclara algunos aspectos importantes. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, pero la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Creo que se me quedó manifestada por la ley y por los profetas, que era la parte que no quería omitir, precisamente la omití. ¿Qué es lo que quiero explicar? Aparte de la ley se ha manifestado, pero testificada por la ley y por los profetas, sin ignorar la ley. El versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y como el tema doctrinal en esta mañana es la redención, la doctrina de la redención es una de las doctrinas más amplias en la Biblia, quiero leer otros pasajes y quiero que ustedes me acompañen. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, el versículo 7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oiga pues, según las riquezas de su gracia, tenemos redención por su sangre, la redención. Y por acá, Salmos 49, 7 y 8 dice algo también muy importante: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra o no se logrará jamás. ¿Cómo será eso? Gálatas capítulo 3, versículo 13, uno de los resultados de la redención, que es muy importante. Este texto está diciéndonos algo bien diciente. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Y vamos a leer otros dos textos. Tito 2:14. Tito 2:14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, para redimirnos. Y por último, pues leemos aquí la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, que es muy importantísimo, muy diciente este texto, explica muy bien la redención: sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Expuestas estas escrituras, entonces quiero decirles que hablar de la doctrina de la redención es hablar de un tema que comienza desde que el hombre cayó, porque cuando se habla de la redención, precisamente la redención parte del hombre caído. El hombre caído entonces necesita ser redimido, y desde allí inicia el tema de la redención. Así que el tema de la redención viene desde Génesis, y por eso es tan importante. La doctrina de la redención entonces tiene un concepto y un contexto teológico a través de las escrituras muy, muy amplio. Y para poder, digamos, a través de
entender lo que hizo Jesús como redentor, entonces hay que estar muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Muy familiarizados con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús como redentor lo hizo basado en todas aquellas demandas de la ley y todas las figuras de la ley de Moisés. Acuérdense que Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley y a ponerle fin. Recuerdan que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Y a satisfacer las demandas de la ley. Y eso quiere decir que lo que Jesús hizo, lo hizo conforme a la ley. ¿Para qué? Pues es que la ley era la que nos condenaba a nosotros. La ley no vino para solucionarle el problema al hombre. La ley vino para ponerle el dedo en la llaga y aún hacer al hombre más culpable. ¿No han leído ustedes en Corintios donde el apóstol Pablo dice que así que este ministerio de muerte y de condenación? Fíjese que la ley lo llama el ministerio de muerte y de condenación grabado en piedras. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su rostro en la gloria, en la cara de Moisés, a causa de la gloria que había de perecer. ¿Cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, allí está diciéndonos que la ley es un ministerio de muerte y de condenación, porque la ley fue para revelar la gravedad del hombre, para decirle: usted es un pecador que merece la muerte, para señalar al culpable. Por eso entonces está diciendo aquí, pero ahora, aparte de la ley, o sea, sin la ley, la ley es una añadidura. Nosotros a veces creemos que la iglesia es una añadidura en el plan de Dios, que el pueblo de Dios era Israel y que entonces Israel le falló a Dios y que Dios entonces improvisó con nosotros. Pero eso no es así. Eso no es así. Es lo contrario. El pueblo de Israel y la ley son una añadidura donde Dios encasilló al hombre en una cárcel de 10 barrotes para luego darle la libertad con esa fe que él iba a revelar posteriormente. Es lo que explica el apóstol Pablo en Gálatas, ¿sí? De esa manera entonces la ley no soluciona el problema. Por eso dice la Biblia que la ley vino a través de Moisés, pero la verdad vino a través de Jesucristo, diciendo pues que es lo que nosotros necesitamos hoy. Entonces, lo que el Señor hizo fue redimirnos satisfaciendo toda la justicia y las demandas de la ley, para que no, es decir, satisfaciendo toda exigencia de la ley para que no se quedara nada por allí pendiente y poder reunir todos los requisitos para redimirnos. Gloria a Dios. Imagínese usted, el hombre cae en pecado y luego viene la ley y de alguna manera viene la ley y le da la fuerza al pecado, porque la fuerza del pecado es la ley. Entonces, de esa manera el hombre, como les digo, quedó allí encerrado. Ahora hay que redimirlo, hay que rescatarlo, y de eso se trata la redención. Entonces hay que tener en cuenta que la redención opera, como les decía, a raíz de la caída. O sea, todas nuestras condiciones pecaminosas, digámoslo así, fueron vendidas bajo el régimen de la circunstancia del pecado operante en el individuo, que
que de alguna manera entonces el hombre fue vendido al pecado. La redención como hecho realizado por el Señor Jesús incide en las demás doctrinas. Fíjense ustedes que la redención, dentro de la redención está la gracia, está la justificación, está la propiciación, lo mismo que lo que está diciendo allí Romanos, lo que leímos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. O sea, allí aparece la justificación, la gracia, la redención, la reconciliación y la propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre a causa de los pecados pasados. Esto quiere decir que estas doctrinas están inmersas en el hecho sublime de la redención. Entonces, ¿qué sería la redención en el concepto mosaico? Porque es importante. Para poder entender lo que hizo Jesús y la redención, hay que entender el concepto mosaico de la redención. Este vocablo de la redención se usaba, digamos así, para expresar las recuperaciones de las posesiones. Entonces, había que recuperar, por decir algo, nombres. Una persona que se moría y no dejaba descendencia, el familiar más cercano tenía que rescatar el nombre. Eso era redimir el nombre del difunto y casarse con la viuda, y los hijos no salían con el nombre del que se casó, sino con el nombre del difunto. Esa es la ley del levirato, ¿se acuerdan? Es la ley de Moisés. Entonces, para redimir nombres, para redimir personas que habían sido vendidas a causa de un compromiso adquirido. Acuérdense que en el contexto bíblico encontramos un mundo donde hay comercio de personas, donde la persona en un momento dado estaba en crisis, y no es como ahora que le quitan todo y bueno, pero la persona siempre se mantiene al margen. Allá no, allá en la época de Moisés le quitaban todo. Y si usted no tenía más, entonces véngase usted ahora me pertenece a mí. Y sus hijos y su mujer me pertenecen a mí. Entonces era más grave el asunto, ¿cierto? Porque no solo me quitaban lo que tenía, sino que yo también, a mí me ponían precio, le ponían precio a mis hijos, le ponían precio a mi mujer, y ahora vamos allí a trabajar a la hacienda mía por mi cuenta como mi esclavo. Así era la ley que planteaba el mundo en aquella época. Entonces, estamos hablando de rescatar un nombre, rescatar una persona que había sido vendida a causa de un compromiso adquirido. Así que redimir es obtener nuevamente, por ejemplo, no solo una persona, un nombre, sino una prenda, por ejemplo, pagando el precio debido para exonerarla, o por ejemplo un terreno, el terreno, que también las tierras, acuérdense que para un hebreo, para un judío, la tierra significaba muchísimo y era la herencia que le dejaban sus padres y no podía salir de ella por nada del mundo. ¿Recuerdan la herencia de Nabot, por ejemplo? Que murió antes que salir de la herencia porque no se podía salir de la tierra. El perder la herencia era perderlo todo. Era una cosa no solo perder un bien que representaba un patrimonio financiero, económico, sino perder dignidad, perder nombre, perder reputación. Era caer en lo más bajo. Por eso la persona prefería la muerte antes que perder la tierra. Eso para un hebreo, para un judío.
Y lo interesante es que aquí hablamos en el concepto mosaico de redimir todas estas cosas. Entonces, en la sapiencia hebrea eran comunes las prácticas de la redención, ya que era practicada en tres casos diferentes, y vamos a mirarlos poco más o menos. Digámoslo así, la redención se practicaba en tres aspectos. Y esos tres aspectos pues plantean algunas cosas. Por ejemplo, uno de los 5 libros del Pentateuco, que es Levítico, el capítulo 25, versículo 25, habla de la recuperación de posesiones. Entonces, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano ha vendido, lo que su hermano hubiere vendido. Claro, es que el hermano empobreció, cayó en crisis, quebró y le tocó vender su posesión. Pero el deber de la familia es: no te vamos a dejar caído, hermano. No te vamos a dejar desventurado. No vamos a dejar que pierdas la tierra. Aquí estoy yo, tu hermano próximo, tu hermano más cercano, tu pariente más cercano. Aquí estoy yo para rescatar tu heredad, para rescatar tu tierra, para que no te quedes sin nada. Interesante eso. Recuperar la posesión. Esa es una de las cosas, recuperar la tierra. Y la segunda era el rescate o la rehabilitación del nombre de un israelita que muriera sin tener descendencia. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 25:5 está la ley: cuando los hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco y levantará descendencia, aunque los hijos no lleven el nombre de él. Era negarse. Prácticamente era no tanto negarse por un lado, pero privarse sobre todo, renunciar a tener su familia, renunciar a tener sus hijos, porque ahora los hijos no serían de él, serían del finado, serían del hermano que murió, porque era rescatar el nombre de su hermano. Entonces, murió mi hermano, no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Tranquilo, para eso está el hermano próximo, para eso está el hermano cercano, para eso está su hermano. Su hermano redime tu nombre. Entonces su hermano se casa con la cuñada y los hijos entonces ahora llevan el nombre de ese que murió. Ese que murió no se quedará sin descendencia. Habrá una descendencia de él gracias a su hermano que se sacrificó a sí mismo, su hermano que se negó a sí mismo, su hermano que sacrificó su nombre por el nombre de su hermano. Eso sí que es redimir, ¿verdad? Ese sí que interpreta de verdad el concepto de redención. Me privo de todo, me privo de mi nombre, de mi familia, por redimir el nombre de mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el tercero, que lo encontramos en Levítico 25, 47 al 49, está hablando, dice: si el forastero y el extranjero que habita contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a ti empobreciere. ¿Qué sucede si el extranjero se enriquece y yo que estoy aquí en mi tierra me empobrezco? Sucede esto. Entonces dice: y tu hermano que está junto a ti empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extraño. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado
uno de sus hermanos o pariente cercano lo rescatará. Entonces, fíjese usted, aquí hablamos de rescatar la posesión de la tierra, redimir la posesión de la tierra. Me quedé sin tierra, tranquilo, aquí está el pariente cercano, yo voy a rescatar tu tierra. Segundo, rescatar o redimir el nombre. Te quedaste sin nombre porque te moriste y no hiciste tener hijos. Tranquilo, aquí está el hermano, aquí está el pariente cercano. Yo te redimo, yo te levanto descendencia. Ahora te tocó venderte a ti mismo, porque en aquella época era normal. Empobrecía, el otro tenía dinero y lo absorbía y tenía que venderse a él. Entonces ahora no se pertenecía, estaba vendido a un extraño. Imagínese usted, le tocó venderse a un forastero, a un extraño. ¿Estás bajo el poder de un extraño? ¿Estás bajo el poder de alguien que no es del pueblo, que no es de nuestra familia? Tranquilo, aquí está el pariente cercano. Voy a redimirte del poder del extraño. Voy a redimirte del poder del forastero. Yo voy a pagar el precio y nuevamente vas a ser libre. Gloria a Dios. Vas a ser libre. Tantas alegrías que tenían, porque esto era cotidiano en el pueblo, de rescatar, redimir el nombre, redimir la posesión del terreno y redimirse a sí mismo la persona. Entonces, el que redimía tenía que reunir algunos requisitos que la remisión de la ley exigía, ¿no? El Levítico 25:48 lo está diciendo, debería ser un pariente cercano, no cualquiera podía redimir. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado por uno de sus hermanos o un pariente cercano. Eso lo dice Levítico 25:48. Ese es un requisito indispensable para redimir, tiene que ser un pariente cercano. Si no es pariente cercano, no es posible redimir. Y ahí se parte del principio de la redención de Dios para el hombre. Y el proceso de la redención. Y lo difícil que era redimir al hombre. Porque ni los ángeles, incluso Dios en su esencia de espíritu, no podían redimir ni hacer nada por el hombre caído. ¿Por qué? Porque el hombre pertenecía a otra creación. Es decir, el hombre pertenece a la creación humana, terrestre, y según la ley de redención tenía que ser familia o pariente cercano para que pudiera redimir y ser obviamente del mismo género, la misma composición, de la misma naturaleza. Entonces, si no es familiar, no se puede. Y Dios ahora quiere redimir al hombre. Dios ve al hombre en la plaza pública vendido en la subasta del mercado y hay una cantidad de subastadores allí que ofrecen, y allí apareció el pecado, allí apareció el mundo, allí apareció el licor, allí apareció todos estos que quieren comprar el hombre para esclavizarlo. Así que entonces Dios dice, y en medio de esta subasta es muy importante que yo esté ahí. Porque en medio de esta subasta tiene que haber alguien que ofrezca más que todos. Y tiene que haber alguien que tenga los requisitos y la capacidad de comprar al hombre para que no sea más vendido ni esclavizado. Porque claro, una cosa era comprar esclavos,
Pero comprarlos y venderlos, ¿eso qué razón tiene? ¿Qué razón de ser tiene? Comprar esclavos para vender, pues era el negocio del hombre, comprar esclavos para vender. Y Dios dice, no, yo quiero es comprarlo, no para venderlo otra vez, sino comprarlo para dejarlo ir libre. Comprarlo para que no sea más esclavo. Comprarlo para que no esté más en la plaza de mercado exhibiéndose como un producto, como una mercancía. Entonces el único que puede redimir al hombre es Dios. Ningún ser humano, por muy bueno que haya sido, no lograba salvar a otro, ya que un perdido no puede salvar a los perdidos. Y claro, también no solo se tenía que tener voluntad, digamos, deberían tener la capacidad, pero también la disponibilidad, la disponibilidad. Por ejemplo, no solo era el hecho de ser pariente, sino tener el precio y estar dispuesto a pagarlo. Y a su vez debería tener la disposición para redimir, es decir, reunir el papel de el Goel. Goel. La palabra hebrea Goel, G de gato, L de luna, Goel, quiere decir justo lo que estamos hablando. El pariente cercano que reúne las condiciones para redimir. Eso es un Goel. Ese es un Goel. El pariente cercano, el pariente redentor. Eso es un Goel. Ese es un Goel. En el libro de Ruth, por ejemplo, encontramos a un hombre cercano a alguien que podía redimir. ¿Recuerdan? El nombre de su pariente fallecido. Este tenía la facilidad para redimir, pero no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Recuerdan? Ruth capítulo 4 versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no redimiré. Eso se lo dice a un hombre que se llamó Booz. Y Booz sí quería redimir. Y tenía los recursos para redimir. Tenía el bien para redimir. Es decir, no solo quería hacerlo, sino que tenía cómo pagar el precio. Aleluya. En este caso era redimir el terreno, pero claro, ese terreno venía con una chica, y el hombre como que cuando dijo la chica, que era Ruth, como que se ilusionó y se emocionó. Pero cuando le dijeron, no, pero es que trae la suegra también, dijo, no me comprometo. Redime tú. No, redime tú. Pero la verdad es que él dijo, no quiero dañar mi heredad. No quiero dañar mi heredad. Entonces, de alguna manera, él quería era comprar el terreno, pero no comprometerse en lo demás. Y de verdad que venía Ruth y su suegra, Noemí. Entonces, de esa manera, él no quiso redimir, no quiso comprometerse. Entonces, seguía el otro pariente. Y el pariente cercano, más cercano, pues era Booz. Él sí quiso redimir, pagó el precio. Alabanzas al Señor. Se quedó con la heredad, se quedó con Ruth, y Dios les bendijo ricamente. Allí entonces aparece el primer término, concepto griego de la palabra redención, redimir, que se pronuncia agorazo.
agorazo con Z. Agorazo. Este término quiere decir comprar en el mercado. Comprar en el mercado. Pero comprar en el mercado no para dejar allí, sino para sacar. Sacar lo que compro del mercado. Es un concepto entonces de aquella dama que va a la plaza del mercado y compra verduras y frutas, paga el precio por ellas, las coloca en su canasta y se las trae a su casa para su consumo. Eso es agorazo, eso es redimir, es ir y comprar en el mercado. Pero cuando hablamos de agorazo, este término es un poco más amplio y no solo se refiere a ir a comprar en el mercado verduras y frutas. Es ir al mercado donde están los esclavos, ir al mercado allí donde están los esclavos y comprar. Nosotros estábamos en el mercado de los esclavos, porque fuimos vendidos al pecado. Vea lo que dice Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. ¿A quién fuimos vendidos? Es necesario saber quién fue el comprador. ¿A quién fuimos vendidos? Al pecado. No fue a Satanás, no fue a Satanás exactamente, fue al pecado. Satanás no tenía con qué comprarnos, él no tenía con qué comprarnos. Pero bueno, es que además Adán cometió un grave error que ya lo vamos a ver, y es que fuimos vendidos al pecado. ¿Quién nos vendió? ¿Quién nos vendió? Adán. Adán nos vendió, y ¿sabe cuál fue el problema? Que no cobró ni un céntimo por nosotros. Mire lo que dice el Salmo, Isaías 52:3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. Oiga, ¿cómo es eso? Vendidos de balde. O sea, Adán nos vendió y no cobró nada. No cobró nada por él, por nosotros, por el hombre. Nos vendió de balde. ¿Qué quiere decir de balde? Gratis. Nos vendió gratis. De balde fuisteis vendidos. Porque es lo que dice, estábamos leyendo en Romanos. Vendidos al pecado. Pero fuimos vendidos al pecado gratis. Gratis. ¿Sí? Entonces, así como fuimos vendidos gratis, también dice, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Sin dinero seréis redimidos. Alabanzas al Señor. Y afortunadamente, ¿no? Que seamos también rescatados sin dinero, pero eso no quiere decir que no le haya costado a Dios. Vaya que sí le costó. Cosas mucho más que el dinero, mucho más que el dinero. Entonces, fíjense ustedes que agorazo es eso, que fuimos vendidos al pecado y entonces al ser vendidos el pecado nos esclavizó y nos quedamos allí esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Y allí en esa plaza de mercado estábamos vendidos. Esa es la palabra agorazo. Pero luego viene el segundo concepto que se llama exagorazo. Exagorazo. Con el prefijo ex, exagorazo. Que significa comprar en el mercado con la exigencia de pagarlo y sacarlo de tal zona para dejarlo en libertad y que jamás se venda de nuevo.
que jamás se venda de nuevo. Porque en sí la palabra agorazo sí es comprar, pero eso que se compra aún se saca de allí, pero se puede seguir vendiendo. Pero la palabra exagorazo quiere decir comprarlo, sacarlo de la zona, ponerlo en libertad para que no se vuelva a vender nunca. Es decir, para que quede completamente libre, para que no vuelva a la esclavitud. Bajo este punto de vista, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Alabanzas al Señor. Eso sí que es grande, porque eso sí que le cambia la condición al hombre. Porque lo pasa de esclavo a hijo. Y allí cambia el tratamiento total. Porque es que vivir de esclavo, que entre otras cosas les explico, una cosa es ser siervo y otra es ser esclavo. El siervo era como un mayordomo que el feudal le dejaba un terreno y él podía trabajarlo, inclusive sacar su parte y tener sus hijos, y todo le pertenecía a él. En cambio el esclavo no. Al esclavo no se le pagaba, al esclavo los hijos y la mujer que tenía no le pertenecía a él, sino al amo. Todo le pertenecía al amo y a él no le pertenecía nada. Nada. Entonces estaba en una condición mucho más paupérrima, digámoslo así. Pues nosotros éramos esclavos. Y entonces por allí aparece el pariente cercano, el Goel. Jesucristo es el Goel de nosotros. Jesucristo es nuestro pariente cercano, porque Jesucristo es Dios hecho humano, semejante a nosotros. Así como nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Gloria a Dios, se hizo nuestro pariente cercano y es la única forma de redimirnos. Por eso dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ese Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley quiere decir aquel que vino de la misma manera que nosotros. Aquel que vino en nuestras mismas condiciones. Aquel que nació bajo las mismas circunstancias de todo hombre y de todo ser humano. ¿Para qué? Para podernos redimir. ¿Para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que ahora no somos esclavos. En este momento ya somos hijos. Gloria a Dios. Lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Entonces ya no somos esclavos, sino hijos. Es que ni siquiera nos trajo a condición de siervos, nos trajo a condición de hijos. Aleluya. Y es que el Hijo sí tiene derechos. El Hijo sí tiene derecho a recibir un buen vestido. El Hijo sí tiene derecho a tener buen calzado, porque los esclavos
La gran diferencia entre un esclavo y un hijo es que el hijo tenía buen calzado y el esclavo andaba descalzo. Descalzo. ¿O no han leído la parábola del hijo pródigo cuando llega el hombre, el hijo, en qué condiciones llegó? Llegó descalzo, le tocó el papá, pónganle de una vez el calzado para que se diferencie y sepa que ha cobrado su dignidad como hijo. Que él estaba diciendo que lo trataran ya como un jornalero, como un siervo, como un esclavo. No, es como hijo. ¿Y cómo se sabe que lo acepta como hijo? Poniéndole el calzado, el mejor vestido, el anillo. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque al hijo se trata de manera especial. Alabanzas al Señor. Y nosotros, padres que somos malos, sin embargo sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial, aleluya, gloria a Dios, dará buenas cosas a sus hijos, dice Mateo. Nos dará buenas cosas a nosotros. Dios no da nada malo, nos da siempre buenas cosas. Eso de ser, esa palabra exagorazo es eso, es cambiarnos de esclavos a hijos. Si bien la palabra agorazo significa comprar en el mercado y sacarlo de allí, exagorazo significa sacarlo de allí y cambiarle su condición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero viene el tercer término que es todavía más diciente. Y el tercer término se llama lutró. Lutró, con doble O al final. Lutró. Lutró. El acento en la primera O. Lutró O. Lutró O. Esa palabra lutró quiere decir que el comprador debe pagar el precio completo del cautivo. Es como, porque se regateaba. Oye, ¿cuánto vale este esclavo? Vale 300 denarios. Déjemelo en 200. Bueno, es que tengo poco dinero. Bueno, es que quisiera. Y charlaban hasta que lo negociaban. Pero eso era en agorazo, que se regatea. Pero en lutró, ya el rescatador, el redentor, trae los bolsillos tan llenos, trae tanta abundancia que él no pide rebaja ni quiere quedar debiendo nada. Él antes quiere dar más de lo que le han pedido, porque le da un valor impresionante. Para ti es un esclavo, para mí es un hombre, para mí es un alma, para mí es un ser humano que vale muchísimo. Así que yo doy todo lo que tú me pidas. Gloria a Dios. Doy todo lo que tú me pidas. Pago el precio completo del cautivo. Eso es lutró. Luego, no solo sucede algo importante en esta palabra de lutró, porque en agorazo o exagorazo era comprarlo, pero sacarlo de allí, pero dejarlo en la condición que estaba. Normalmente los esclavos estaban amarrados. Llevaban ciertas cadenas en el pie, en las manos, para que no se escaparan, para que no se fueran. Estaban amarrados, bien cautivos, con cadenas y todo esto. Entonces, en la palabra lutró, no solo encierra comprar, sino que en la palabra lutró se encierra el concepto liberar, rescatar. Eso es como cuando esa persona que está por allí, y es un concepto lo vemos mucho en los países latinos, en mi país, que se llama secuestrar. Entonces secuestran una persona y piden 1.000 millones de pesos de rescate, por ejemplo.
Y las personas no tienen esos 1.000.000.000, pero es que yo amo tanto a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, y lo tienen por allá secuestrado en las montañas, encadenado y en unas cabañas paupérrimas en medio del barro y todo eso, que yo voy a dar esos 1.000.000.000, salgan de donde salgan, para que no maten a mi papá o a mi mamá o a mi hermano, para que no le vaya a pasar nada. Yo quiero pagar el precio de ellos, quiero pagar el precio de él, de ella. Fíjense ustedes, la palabra lutró, no solo el lutró la tenía más difícil, porque el lutró no era solo ir a la plaza de mercado a comprar, no, era donde por allá aquel que como que se había robado esos esclavos, como que los tenía por allá escondidos, amarrados en una situación difícil, y este no solo va a comprar, es que yo voy a pagar el precio, pero los voy a liberar. Les voy a quitar esas cadenas, los voy a soltar. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ahí viene ese significado maravilloso de la palabra redimir, que es rescatar a alguien mediante o a través de un precio. Rescatar a alguien mediante o a través de un precio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que entonces, rescatar significaba sacarlo de una condición donde está cautivo, donde lo tratan mal, donde lo amenazan a muerte. Porque eso pasa con el secuestrado. Si no pagan por usted, ya sabe, lo matamos. Ya sabe, usted se muere. Y todos los días le dicen así, que es una cosa terrible, ¿cierto? Pero a esa persona que está allí intimidada, terrible, llega un libertador. Gloria a Dios. Paga el precio. Y no solo paga el precio, sino que tiene el poder de liberarlo. No espero que me lo entreguen. Yo pago el precio, pero voy por él. Es distinto a aquello sencillamente que el terrorista dice, bueno, paga el precio, pero te lo entregamos en tal parte. Y entonces aquí el Señor dice, no, pago el precio, no necesito que me lo entreguen en ningún lado. Yo voy y lo busco donde está. Yo voy allí a esa condición paupérrima donde está, y lo saco y lo levanto y lo libero. Así que lutró significa comprar, sacarlo, pero también significa desatarlo, significa desencadenarlo, significa liberarlo. Gloria a Dios. Es decir, el Redentor da al esclavo la condición oportuna de ser verdaderamente libre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa es la aclaratoria del evangelista. Jesucristo es nuestro gran lutro, cuando dice Juan capítulo 8 versículo 36: así que si el Hijo os libertare, es en esa condición que está refiriéndose a la redención. Así que si el Hijo os libertare, ¿y cuándo libertare? Cuando estás cautivo, cuando estás allí amenazado a muerte, cuando estás a punto de morir. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seréis verdaderamente libres. Es decir, es liberar por el pago de un rescate. Jesucristo ha pagado lo suficiente por nosotros y ha pagado con creces. Así que nosotros fuimos vendidos al pecado y fuimos vendidos de balde. Y por allí apareció alguien que se introdujo sencillamente, fue Satanás. Nosotros no fuimos vendidos al diablo, sino al pecado. Pero Satanás vino y dijo, no, el que los compré fui yo. Yo soy el Dios de este siglo. Yo me hago el dueño de ellos. Y por ahí se autodenominado llamando el dueño del hombre. Y pidiendo el rescate y todo eso.
Pero no, Jesús, que Él no va a recibir nada a cambio de nada eso. El cambio que recibió fue un golpe en la cabeza mortal. El golpe de la serpiente en la cabeza mortal por la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer. Es dejar al secuestrador a punto de morir, herido, y poderme llevar al rescatado sin ningún problema. No puedes pelear. Recibiste un golpe mortal en la cabeza. Ahora no puedes pelear. Ahora me puedo llevar el botín tranquilo. Aleluya. El Hijo nos ha libertado. Así que fuisteis rescatados. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro o plata. No fuisteis rescatados con oro o plata. No. Eso lo hacen allá afuera, que toman al hombre y piden oro o plata. Tú fuiste rescatado no con oro o plata. No te valores por el oro o la plata. Ante la redención, el oro y la plata, que representan el capital, representan el bien, representan el patrimonio en esta tierra, quedan sin valor ante la redención, porque Jesucristo Él nos ha comprado. Fuiste rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. El diablo sí que es oportunista. Termino con esto, porque es que cuando se habla de la posesión de un terreno, hay una escritura que queda allá en el propietario antiguo y dueño, y la otra copia que luego se da por allí. Y el diablo tenía por acá una copia, ufanándose que era el dueño de esta tierra y el Dios de este siglo. Pero Jesucristo, que es el Redentor, aparece un escenario en el cielo, en una visión que tuvo Juan. Y esa escritura pública de la tierra y de sus habitantes tiene 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6. Tiene 7 sellos y nadie puede abrir esos sellos, porque nadie se halló digno de abrir los sellos de la escritura de la posesión de la tierra y sus habitantes. ¿Quién podrá reclamar la tierra y sus habitantes? Y el diablo aparentemente está contento. No, es que me pertenece a mí. Mire, aquí tengo la copia. Pero de pronto aparece alguien y dice: no, es que aquí está la original. Es que aquí está la escritura original. Y está sellada con 7 sellos. Y Juan se queda mirando y ve en el escenario y no ve a nadie digno de abrir esos 7 sellos. Y lloraba mucho y se pegó tremenda chillada Juan allí, porque no encontraba a quien fuera digno de abrir esos sellos. Y de pronto miró así. Él quería ver de pronto que aparecería un anciano, o aparecería uno de los 4 seres vivientes, o aparecería un cachorro de león, que sería la fuerza y todo. Pero de pronto mira hacia el lado y ve un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Que eso es indefenso. ¿Qué hace un cordero? Y aparte de eso, como inmolado, como muerto. ¿Qué hace un cordero? Pero allí los ángeles comenzaron a cantar y a decir: Él es el único digno de abrir los sellos, porque Él es el que ha sido inmolado y con su sangre nos ha rescatado
de todas las tribus, de todo pueblo y de todo linaje. Él es el único digno. Él es el único digno. Oh, alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Él es el Redentor. Él es el Redentor. Él es el Cordero inmolado. El único que pudo abrir los sellos y decirle al diablo: mira, aquí está la escritura abierta. Y todos sus habitantes le pertenecen a Dios. Y la tierra es de Dios. Ponte de pie y adora al Señor en esta mañana. Oh, aleluya. Tú has sido redimido, mi hermano. Cristo se ha hecho el pariente cercano tuyo. Debes estar muy agradecido con Él. Debemos estar muy agradecidos con Él. Él se hizo nuestro pariente. ¿Quiénes éramos nosotros para que el Señor se hiciera pariente de nosotros? Yo puedo decir: sí, Él es de mi familia. Él es de mi familia. Él es de mi familia, aleluya. Él llevó la sangre, llevó la carne, se vistió de cuerpo para redimirnos. Ha sido arrancado del mundo. Tú has sido sacado de ese mercado de esclavos. Ya no eres esclavo. Jesucristo te ha liberado para que ya no seas más vendido, ni para que seas más esclavo. Eres hoy verdaderamente libre. ¿Cuántos se sienten libres en esta mañana? ¿Te sientes libre? ¿Te sientes libre? Libre por el Hijo. Verdaderamente libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Has sido comprado por precio. No te perteneces a ti, le perteneces a Dios. Has sido comprado por precio. Has sido comprado. Has sido comprado. Así lo dice en Corintios. Has sido comprado. Glorifica a Dios en tu cuerpo. Tu